Bien, vamos a ver el torno, que veis que se parece a alguna polea, es una cosa redonda, me sirve para levantar cosas con menos esfuerzo, pero diréis, ¿y esto a la hora de echar cuentas cómo se trata? ¿Cómo lo enfoco? Pues mirar, esto no es más que una palanca giratoria. Esto funciona igual con los mismos principios que una palanca de primer género. Yo, para hacer cálculos con un torno, voy a emplear la ley de la palanca. Mirad, vamos a reconocer los diversos elementos. R, la resistencia, es la carga que yo quiero elevar. F es la fuerza que yo tengo que hacer para elevar esa carga. Y mirad qué cosas más interesantes. La longitud de la manivela equivale al brazo de la fuerza en una palanca. En una palanca, esto en concreto sería como una palanca de primer género. Si os fijáis, esto haría como el papel de brazo de la fuerza, esto sería como el punto de apoyo y esto de aquí sería el brazo resistente, ¿vale? Luego la longitud de la manivela es el brazo de la fuerza y el radio del cilindro hace el papel de brazo resistente. Y teniendo en cuenta esas consideraciones, pues todo funciona a la hora de hacer cálculos con la ley de la palanca, como si esto fuese una palanca. De hecho, efectos prácticos es una palanca, ¿vale? Una palanca giratoria, por decirlo de alguna manera. Pues mirad, aquí tenemos que se ve en la imagen más grande, bien definidos los elementos, la fuerza, la resistencia, el brazo de la fuerza, el brazo de la resistencia. Y aquí aplicamos la ley de la palanca. Si ya hemos trabajado con palancas anteriormente, pues estamos familiarizados y esto es muy fácil. Simplemente tengo que identificar cada elemento, la resistencia, el peso que yo quiero elevar, la fuerza que tengo que hacer, y si tengo bien definido el brazo de la fuerza y el brazo de la resistencia, que es la longitud de la manivela y el radio del cilindro, pues puedo yo efectuar los cálculos oportunos. Oiga, otra cosa parecida, que no es exactamente ni una palanca ni nada de eso, pero es un sistema para hacer menos fuerza, que es que si yo tengo que elevar una carga desde este nivel 0 hasta una altura A, en vez de hacerlo verticalmente, que tengo que hacer mucha fuerza, que me cuesta mucho, si lo hago yo a través de un plano inclinado, de una especie de cuesta, pues voy a hacer que tenga que hacer menos esfuerzo. Cuanto más larga es la cuesta y menos pindia es, menos pendiente tiene, menos me va a costar. Y si la cuesta es muy corta y muy elevada, tiene mucha pendiente, pues tengo que hacer más fuerza. Luego la fuerza que tengo yo que hacer depende de la altura a la que quiero yo elevar esto y la longitud que tenga esa cuesta. Una cuesta es muy larga, sí, pero si es muy poco pindia, si tiene muy poca... con esto consigo que ese desnivel sea menor, que la cuesta, aunque sea muy larga, no sea muy pronunciada, pues yo voy a conseguir hacer menos fuerza. Vamos a ver cómo podemos traducir esto a una expresión matemática. R es la resistencia, el peso de la carga que yo quiero subir, F es la fuerza que tengo que hacer, A le he llamado a la altura a la que yo lo quiero elevar y B le he llamado a la longitud de ese plano inclinado, a la longitud de ese tramo de carretera, por decirlo de alguna manera, que yo tengo que recorrer para llegar a la cima. Pues mirar, F es fuerza, claramente, R es resistencia, A le he llamado a la altura y B le he llamado a la distancia recorrida. Pues yo voy a tener una formulilla que me va a decir que F, la fuerza que tengo que hacer, es la resistencia por A dividido B. Si yo aplico esa fórmula, voy a obtener el resultado de la fuerza que tengo que hacer sin ningún problema. Y diréis vosotros, sí, las fórmulas, pero si no me las aprendo y si me equivoco y si pongo la B arriba y la abajo, tranquilidad. Mirad, todo tiene su lógica. Cosas que igual son muy complicadas, simplemente nos tenemos que limitar a aprenderlo de memoria y aplicarlo, pero hay cosas que podemos razonar. Vamos a procurar razonar todo lo que podamos. Mirad, yo tendré que hacer una fuerza muy grande si la altura que tengo que hacer es muy grande. Si el desnivel vertical es muy grande, luego me está multiplicando a la R. Si este valor
es muy grande y yo estoy multiplicando, la fuerza será muy grande. Sin embargo, si tengo algo dividiendo, si esta longitud es muy grande, tengo un tramo con una longitud considerable para subir, la cuesta, digamos, aunque sea muy larga, será muy poco pindia. Yo ese desnivel le voy venciendo, digamos, poquito a poco. Luego, cuanto más grande sea esta B, más pequeñas deberá ser la fuerza. Si yo divido algo entre una cosa muy grande, el resultado de esa cuenta va a ser una cosa muy pequeña. Luego es razonable que si esta B, esto es muy largo, esto es muy largo, esto es muy largo, ¿cuánto tengo que andar? Sí, pero la pendiente es más pequeña. La cuesta no va a ser tan pronunciada, me va a costar menos, voy a tener que hacer menos fuerza, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplillo con números. Esta hipo, que es un hipopótamo muy simpático, como podéis ver, que pesa 8000 newton, y necesito saber qué fuerza tendré yo que hacer para elevarle 1 metro, pero no elevar 1 metro en vertical tirando desde arriba, no, recurro a un truco, le subo por esta cuesta, por este plano inclinado, de longitud 2 metros. ¿Cuánta fuerza tendría que hacer? Reconozco yo las cosas. F es la fuerza que tengo que hacer, que es una incógnita. R es el peso del hipopótamo, que está aquí definido. A lo tengo también conocido, que es la distancia vertical que yo quiero superar. Y B es la longitud de este plano inclinado, que también me la dan, que es dato. Pues nada, pongo la formulilla, pongo la expresión, recordar, no es difícil, R es, la fuerza es R por A entre B. Ya razonamos antes el sentido de esta fórmula. R es que son 8000. A, bueno, aquí en vez de minúscula la he puesto mayúsculas, perdón, pero se ve claramente lo que quiero expresar. P son 2 metros, la longitud esta es 2 metros, y aplico la formulilla, esta de aquí, 8000 por A, que es 1, dividido entre 2, la mitad, 4000 newton. ¿Veis? Yo haciendo menos fuerza voy a tardar más porque tengo que andar más distancia, tengo que recorrer más longitud, pero la fuerza que tengo que hacer es menor. Una cuña, mirar, una cuña tiene esa forma triangular a los dos lados y lo que hace es que la fuerza me la transmite. Esto es una pieza típica para abrir los tacos de leña. Si alguno tenéis madera en casa para alimentar la chimenea, quizá tengáis este instrumento. Esto se le da aquí con una maza y la fuerza me la transmite tanto a un lado como al otro. A los dos lados, ¿vale? Entonces es un plano inclinado doble, es un plano inclinado, es como un triangulillo doble. Si hacemos aquí una línea, tendríamos un triangulillo al lado, un triangulillo al otro, ¿vale? Entonces le doy a la base, ¡pum!, le doy un golpe, transmito la fuerza, y esa fuerza se transmite tanto a un lado como a otro, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta. Y cuando utilicéis ahora la cuña, pues veis en qué principio está basado. El tornillo, dicen, tornillo, pues un tornillo yo lo quiero yo para sujetar cosas. ¿Qué tiene que ver con todo esto de la fuerza y todo esto? Un tornillo, si os fijáis, no es más que un plano inclinado. Los filetes de los tornillos no están totalmente horizontales, están como con un poquitín de cuesta. Entonces, un tornillo no es más que un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro. Entonces vimos el caso del plano inclinado hace un momento, pues esto no es más que, en definitiva, un tornillo, un plano inclinado, pero enroscado alrededor de un cilindro. Entonces, el concepto de este plano inclinado le podíamos aplicar aquí, de alguna manera adaptado. ¿Veis? Yo también transmito fuerza con el tornillo. ¿Vale? Y también puedo mover cosas con un mecanismo de tornillo, que lo veremos más adelante, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí vamos a hacer una comparativa de diversos sistemas para levantar cargas. Uno que ya es bien conocido es la palanca. ¿Veis? Si yo quiero elevar esta caja de leche de 120 newton con esta palanca, pues ¿qué fuerza debería yo hacer? Pues recordamos la ley de la palanca. Fuerza por brazo motor o brazo de la fuerza es igual a resistencia por brazo de la resistencia, brazo resistente. La fuerza en este caso es mi incógnita,
La resistencia la tengo aquí bien definida, que son 120 newton, y atención con los brazos, no liarnos. Brazo de la fuerza es longitud del punto de aplicación de la fuerza, ¿le veis? Al punto de apoyo. Cuidado que no pique nadie y diga 3, no. Punto de aplicación de la fuerza aquí, punto de apoyo aquí, ¿cuánto hay? 3, que ahí está la carga, y 1 que hay hasta aquí, 4 metros. Prácticamente la longitud de la palanca, no dejarse liar, no hacer las cosas de forma demasiado automatizada, que no nos fijemos y nos equivoquemos. Razonemos las cosas. Punto de aplicación de la fuerza, punto de apoyo, ¿cuánto hay? 3 y 1, 4 metros. Es una palanca de segundo grado, de segundo género, y recordad que el brazo de la fuerza es prácticamente la longitud de la palanca en estos casos. Si yo hago fuerza en un extremo y tengo el punto de apoyo en el otro, ¿vale? Y el brazo resistente, por la distancia de la resistencia, que la tenemos al punto de apoyo. Aquí tenemos la distancia, 1 metro, ¿vale? Luego fuerza por brazo motor o brazo de la fuerza, fuerza por 4, es igual a la resistencia, que son 120, por el brazo resistente, que es 1. La fuerza la despejo, este 4 que está aquí multiplicando pasaría aquí dividiendo, y yo tengo que la fuerza que tengo que hacer son 30 newton, ¿vale? Vale, 30 newton, recordar esto. Esto no es más que un recordatorio, para tener en perspectiva diversos sistemas para levantar cargas, para hacer como una comparativa con lo nuevo que estamos viendo, que son las poleas, pero simplemente como tener presente todos esos sistemas. Y aquí tengo el mismo problema, tengo que levantar esos 120 newton, que son unas cajas de leche, y la fuerza con la que la trae la tierra, con su peso, son 120 newton. Y tengo este sistema. Oiga, ¿cuánta fuerza tendría yo que hacer? Recordemos, lo acabamos de ver hace un momento. Además lo podemos razonar. Mi incógnita es la fuerza. La resistencia es esta. Tenemos una expresión matemática, una formulilla para calcularlo. Pero si nos damos un golpe en la cabeza y nos quedamos amnésicos y se nos olvida, no pasa nada. Recordar, tiro de la cuerda y esa fuerza que hago sobre la cuerda, esa tensión, se mantiene constante a lo largo de toda la cuerda. No es en un sitio de la cuerda una y en otro otra, no. Yo pego un jalón a la cuerda y esa fuerza se transmite a lo largo de toda la cuerda. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo la fuerza aquí, 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 aquí. Oiga, por aquí he rodeado con la cuerda esta polea. Tengo como 2 ramales de la cuerda. Oiga, ¿qué fuerza habrá en este ramal si se mantiene constante? La fuerza F. ¿Qué fuerza habrá en este otro ramal si se mantiene constante? La fuerza F. Luego resulta que de esta polea de aquí está tirando de ella para arriba una fuerza F y otra fuerza F. O sea, el doble de fuerza. O sea, yo haciendo la mitad del peso, como hago el doble de fuerza, puedo levantar esa caja. Puedo hacer ese razonamiento. De todas maneras, si no tenemos la mente lo bastante despejada para hacer ese razonamiento, recordar. Tenemos una formulilla que hemos expuesto antes, que cuando tengo una polea móvil, una sola, por la fuerza de la resistencia, dividido entre 2, ¿vale? Luego en este caso 120 entre 2, 60 newton. Con hacer 60 newton de fuerza, yo consigo levantar esa caja. Oiga, que ahora tenemos unas cuantas. Esto es un polipasto, podemos considerarlo ya. O bueno, ya os expliqué antes el matiz, o un conjunto de poleas móviles. Lo de poli porque son muchas, pero hay otras maneras de engancharlas y de conectarlas. Oiga, ¿qué tengo aquí? Pues tengo tirando por este lado esta polea y tirando por este lado esta otra. Olvidaros por un momento de las fórmulas. Tiro de la cuerda y la tensión se mantiene constante. Aquí hay una F que tira para arriba, otra F. ¿Cuánto hay tirando de este lado? 2F. Por este lado sigue la cuerda F, F, 2F. Luego aquí hay 4 veces la fuerza para arriba. Podría hacer 4 veces de fuerza menos. De todas maneras presentamos la formulilla que hemos visto anteriormente, que es que F es R partido 2N, siendo N número de poleas móviles, 1 y 2 poleas móviles. 120, 2 por 2, 4, 120 entre 4, 30 newton. Y ahí lo tenemos calculado.